Bueno, en honor a la gente que ya está conectada y que nos acompañan, que son muy amables, me gustaría dar la más cordial bienvenida a todos los que están aquí conectados y también darle una cordial bienvenida a nombre de Sí por México, esta plataforma que está buscando realmente tener un contrapeso en la Cámara de Diputados para estas elecciones de junio del 2021. Y lo que estamos haciendo aquí es platicando con especialistas sobre los temas más relevantes e importantes para los neoloneses. Entre estos temas está el tema del día de hoy, calidad de aire, como también ya lo hemos hecho para otros temas. Lo hemos hecho para el transporte, lo hemos hecho para el tema del federalismo, pronto lo haremos para el tema de seguridad. Lo que queremos es que de la mano de los especialistas que el día de hoy amablemente nos acompañen, pues tomemos el toro por los cuernos. ¿Cuál es el tema real? ¿Cuál es el problema real que tenemos en Nuevo León de la calidad de aire? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de ellos para cuando realmente vengan los candidatos y nos vengan y nos digan de este tipo de temas, sepamos qué preguntar realmente? El día de hoy es una conversación entre amigos, afortunadamente entre amigos muy conocedores, muy expertos, pero el chiste es que ellos nos digan, oye, cuando vengan los candidatos, fíjate en este y en este y en este tema. Las preguntas que les tenemos que hacer son estas, que no te vayan a vender espejitos con este tipo de temas. Ese es el tipo de preguntas que queremos aprender el día de hoy de la mano de ellos. Y como les decimos, en Sí por Nuevo León, lo que queremos es pues, tener un voto, que la gente salga a votar, que salga a votar de manera informada y que de alguna manera consigamos un contrapeso en la Cámara de Diputados. Bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Iván Rivas, soy director general de Coparmex Nuevo León. Y bueno, los importantes en este caso son nuestros panelistas y nuestro moderador. Me permito presentarlos, empezando por la maestra Brenda Sánchez Castro. La maestra Brenda Sánchez Castro es politóloga, abogada y máster en gestión energética. Actualmente es vicepresidenta de Medio Ambiente de la Sociedad de Urbanismo de Monterrey. Se ha desempeñado como delegada federal de la Semarnat, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en Gobierno Municipal de Monterrey, así como asesor de calidad de aire en San Pedro Garza García. Autora del libro Fracking, una visión municipal, y actualmente se desempeña como asesor en materia urbana y ambiental en diferentes empresas. Maestra Brenda Sánchez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Continúo con otro panelista, con nuestro segundo panelista, el doctor Gerardo Mejía Velázquez, doctor en Filosofía del Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Texas A&M en Estados Unidos. Sus intereses de investigación incluyen modelación ambiental, flujo en lechos porosos y optimización y estimación de parámetros. En los últimos años ha realizado diferentes proyectos de investigación en el área de calidad de aire en colaboración conjunta con profesores del MIT y las universidades de Carnegie Mellon y Utah. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Nuestro tercer panelista, el doctor Alfonso Martínez Muñoz, director del Observatorio Ciudadano de la Calidad de Aire del Área Metropolitana de Monterrey. Obtuvo diferentes grados académicos en México, Alemania, Estados Unidos y Singapur. Recibió reconocimientos en México y Alemania por sus calificaciones. Ha sido funcionario estatal y federal. Fue docente e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de director de la Facultad de Ciencias Forestales. Fue gerente de investigación y desarrollo en la promotora ambiental SAB de CB. Ha dirigido proyectos para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano del Desarrollo, así como para los gobiernos de Alemania, México y los Estados Unidos, y para diversas empresas públicas y privadas. Recientemente publicó la primera investigación realizada en Nuevo León sobre los efectos de la contaminación atmosférica a la salud de los habitantes del área metropolitana de Monterrey. Doctor Alfonso Martínez, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Finalmente, y muy importante, nuestro moderador, Humberto Treviño Landois, egresado de Ingeniería y cursó maestría en Administración Estratégica y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, y brindó cátedra dentro del TEC y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de su trayectoria en el sector público se encuentra a ejercer puestos como regidor del municipio de Monterrey, 2 veces diputado local en el año 91 y en el año 2000 en el estado de Nuevo León. También fue funcionario público en subsecretario de Transporte y también dirigió la CAPUFE a nivel nacional. Humberto Treviño, gracias y el foro es todo tuyo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues en primer lugar, muchas gracias a nuestros panelistas por su generosidad e interés
en participar en este panel tan importante. Y como verán todos los asistentes, pues tenemos un panel de lujo en un tema de gran relevancia para nuestra ciudad, para Monterrey, para su área metropolitana, que es la calidad del aire. Vamos a tener 3 rondas de participación, cada una de ellas de 4 minutos por parte de cada uno de los panelistas, 4 o 5 minutos, digamos. Tenemos ahí un cierto margen de tolerancia. Y vamos a presentar 3 temas que van a ser cubiertos por cada uno de ustedes. Y los 3 temas que hemos desarrollado en un formato que nos ha resultado muy útil en paneles anteriores es ver primero los antecedentes, ver cómo fue que llegamos hasta aquí en este tema de calidad del aire. O sea, qué ha pasado en los últimos 10 o 15 años en esta materia que nos lleva al día de hoy en el estado en el que estamos. Luego después, la segunda intervención sería básicamente sobre el hoy. ¿Qué tenemos hoy sobre ese tema en cuanto a problemas, soluciones, herramientas, etcétera? Y luego pasar al tercer tema, que es lo que sigue. De aquí hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y cómo podemos hacerlo. Entonces, para tratar el primer tema, yo quisiera que empezáramos con la maestra Brenda y quisiera redondear un poquito más este tema diciendo de que, bueno, el tema de calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey no es tan nuevo. Yo creo que hace años este problema ya se empezaba, o esta situación se empezaba a manifestar, pero en una forma, digamos, como medio coloquial, sin darle mucha importancia. Se decía, oye, pues se ve que hay mucho smog o mucho polvo, etcétera. Pero es hasta los últimos años en los cuales pues ya empezamos a tomar conciencia del nivel de partículas, de la naturaleza de las partículas, de los vientos dominantes, de las distintas calidades de aire, etcétera, en las distintas etapas del día o en las distintas temporadas del año. Entonces, a mí me gustaría que nos comentara en este primer tema los panelistas, ¿qué ha pasado en los últimos años en materia de calidad del aire en nuestra ciudad, en nuestra zona metropolitana? Empezamos contigo, Brenda, si me haces el favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Coparmex por esta invitación y por abrir sobre todo estos temas que son temas de mucho interés para la comunidad. Y yo empezaría comentando que es innegable que estamos en una zona metropolitana con características muy complejas, geográficas, geológicas, en una situación de una posición privilegiada. Siempre decimos somos una ciudad de las montañas. Bueno, también somos una ciudad de ríos y también somos la ciudad de muchos problemas, ¿verdad? Y principalmente ambientales. La ciudad no ha estado siempre así. Ha existido un crecimiento en la población que ha impactado en el desarrollo positivo y también pues tiene sus consecuencias negativas. Todo ser humano genera un impacto ambiental en nuestra comunidad y no es la excepción la comunidad regiomontana. Somos una ciudad que se ha destacado por ser una ciudad industrial y ser una ciudad industrial y ser una ciudad pionera tiene también sus consecuencias y tiene también sus características muy particulares. Nuestra posición geográfica no ayuda mucho el crecimiento, que a pesar que en la zona metropolitana ha existido planes municipales de desarrollo, planes metropolitanos de desarrollo, que ha existido una planeación o una tendencia, una aspiración de una ciudad, pues digamos, ideal, una ciudad que tenga un buen desarrollo, no lo ha tenido y esa concentración de la población con un mal desarrollo urbano ha generado no solamente impactos ambientales en materia del aire, también en materia de agua, de residuos y de otro tipo de contaminantes. Entonces, por un lado está el crecimiento de la población y por otro lado la falta de planeación urbana. Y también mencionando, ingeniero, como bien lo señala, hemos tenido análisis desde 1994 con el ProAire, se le llamó así, el primer análisis del primer diagnóstico que se hizo en la zona metropolitana en materia de calidad del aire, y luego se hizo otro ProAire en el 2012 sin tampoco resultados. Es decir, nos hemos pasado como generación haciendo diagnósticos de la población y en materia de acciones es donde sí se ha quedado un poco rezagado. Esos diagnósticos arrojan que hay contaminantes criterio
que están, digamos, concentrados en la zona metropolitana, que hay una presencia por parte de la industria, la presencia de vehículos automotores, también la presencia de industria y otros elementos más, como también la remoción de la cubierta forestal, que hacen que se cree un combo de contaminantes. Entonces, yo podría apuntar en esta primera parte, a reserva de lo que digan los panelistas, es que traemos un crecimiento de la población y un mal desarrollo urbano que ha detonado impactos en materia de calidad del aire. Muchas gracias, Brenda. Por favor, Agustín, compártenos nuestro punto de vista sobre este tema de antecedentes, de dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí. Sí, claro, Humberto. Si revisamos los índices de contaminación desde que se empezó a medir la contaminación a principios de los 90 en el área metropolitana de Monterrey, estamos en la mejor época de los últimos 30 años en cuanto a contaminación. A mí me tocó regresar de mi doctorado el año 90, en noviembre del 90, y viví 3 años en un pueblo muy pequeño, donde el aire era súper limpio, y tenía muchos problemas para respirar en aquel entonces. Si revisamos los días fuera de norma y revisamos las concentraciones de partículas que había en aquel entonces, son más altas que las que tenemos hoy en día. Sin embargo, esto no se ha debido a una política pública que haya sido encaminada a reducir la contaminación. Si vemos el historial de las concentraciones, a partir del año 2005, el año 2005 teníamos un promedio anual de PM2.5 de 31 microgramos. La norma de salud mexicana establece que no deben de ser más de 12 microgramos. Recordemos que el exponernos al aire contaminado tiene 2 tipos de consecuencia. Una consecuencia que viene de la exposición de largo plazo, años respirando aire de mala calidad. De estas partículas, las más pequeñas, una proporción pasa a la sangre, llegan a todas las células del cuerpo prácticamente y provocan una serie de alteraciones muy importantes en los seres humanos, que van desde diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, infartos al miocardio, derrames cerebrales, exacerban enfermedades respiratorias. O sea, realmente estamos hablando de enfermedades que son muy comunes en el área metropolitana de Monterrey y que han sido muy comunes. Pero entonces, a partir del año 2005, que tuvimos 31 microgramos de PM2.5 de promedio y que tuvimos alrededor de 85 microgramos de PM10 de promedio, se ha venido reduciendo la contaminación atmosférica. Y casualmente, el año 2005, la refinación diaria de barriles en la refinería de Cadereyta era de 215,000 barriles por día. Nosotros hicimos algunos análisis estadísticos y conforme fue reduciéndose la refinación, el número de barriles que se refinan, empezó a bajar la contaminación atmosférica. También obviamente ha habido cambios en los vehículos, se le quitó el plomo a la gasolina, el catalizador. Ha habido ciertas modificaciones que han hecho posibles estos cambios, pero es muy importante el hecho de que los ciudadanos no estábamos enterados, incluso algunas profesiones no estaban, digamos, tan enteradas de los problemas que estaba provocando la contaminación atmosférica. Recordemos que todavía en la administración pasada, estatal, para decir que teníamos un día de mala calidad del aire, recordemos que todavía se usaban los IMECAS, teníamos que llegar a 150 IMECAS. O sea, Ciudad de México ya eran 100 IMECAS y nosotros nos habíamos quedado con 150 IMECAS. Entonces, realmente teníamos 300 días fuera de norma, pero como estaba a 150 IMECAS, teníamos 30 días fuera de norma. Entonces, es como, no sé, para decir que una persona es diabética, requiere 200 microgramos por decilitro, miligramos, perdón, por decilitro en la sangre, y nosotros la teníamos en 300, ¿no? Obviamente, pues había muy pocos diabéticos, pero la realidad es que teníamos un problema que estaba provocando daños muy importantes a la salud
Y como bien dice Brenda, ya van 3 ProAires que se firman. Esta administración firmó otro ProAire, pero no fue hasta que se levantó, que la población, la sociedad civil, levantó la voz y presionó para que este problema se reconociera. Hoy en día, la sociedad de Nuevo León es la más informada en temas de calidad del aire. Nosotros hemos hecho algunos análisis. Somos los que más buscamos en Google calidad del aire, más que Ciudad de México, más que Guadalajara, más que cualquier otro estado de la República. Y eso es bueno, eso es bueno. Entonces, digamos que estamos en el mejor lugar posible para que los cambios empiecen a hacerse correctamente, ¿no? Y venimos de una época donde del oscurantismo, digámoslo así, como en la Edad Media, donde pues nadie hablaba del problema, aunque había un problema bastante grave en el área metropolitana de Monterrey. Cuando venías de fuera, te decían, oye, ¿por qué no hace nada contra la contaminación? Están terriblemente mal. Y había ciertas voces, Gerardo, que inició con esto, hay que reconocerlo, y otras personas que estaban alertando. Nosotros nos empezamos a reunir hace 15 años aproximadamente para presionar, porque ya teníamos información de los daños a la salud que esto estaba provocando. Gracias. Muy bien, gracias. Doctor Gerardo, pues para terminar esta primera ronda, por favor, compártenos tu visión de este tema de antecedentes en materia de calidad de aire. Gracias. Sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias por la invitación y poder compartir, pues, alguna en un tiempo corto, pues, algo de lo que ha sucedido. Creo que aquí en la ciudad, pues, algo que ayudó y empezó a detonar el interés, bueno, es que se copió de Ciudad de México. En los 80s ya se escuchaba el problema y empezó a llevarse este interés a otras ciudades. Yo regresé al doctorado en 1992 y en ese momento, pues, se instalaron las primeras 5 estaciones de monitoreo y me tocó ir a conocerlas, a recorrerlas, y oficialmente empezó a reportar datos en 1993. Inclusive había algunos equipos que se veían para evaluar inversiones térmicas, ver comportamiento de temperatura con la altura, y pues que cayeron en desuso y se fueron perdiendo. Inclusive había una oficina ya donde había un grupo que se encargaba de las labores de monitoreo, hacía modelación, buscaban evaluar proyectos sobre calidad del aire y sobre emisiones, que también fue desapareciendo. Y pues los datos que se observan, como ya se han comentado, pues mostraban niveles elevados de PM10 y ozono. Y se le da mayor atención al ozono por estarlo comparando con Ciudad de México. Y se veía que aquí había mucho menos días. Y eso yo creo que fue algo de lo que pues se perdió poco interés aquí en la ciudad. Decir, bueno, pues están peor en Ciudad de México. No sé para qué nos preocupamos tanto aquí en la ciudad sin considerar el problema de partículas como se debía. Y un problema que hay también es que se compara siempre contra la norma diaria de la partícula y la horaria de ozono, y no se le presta atención a la norma anual, que desde el punto de vista de exposición de la gente es lo más grave, la exposición crónica, lo que de largo plazo, pues cuando hay picos puede llegar a causar un problema grave en la población. En aquel entonces también pues hubo un programa de verificación vehicular, que bueno, básicamente se copió de la Ciudad de México. Medían únicamente hidrocarburos, monóxido de carbono, pero no se medía NOx. Y bueno, al meter más aire al proceso de combustión, se controlaban esos hidrocarburos y CO, bajaban, pero aumentaron los NOx. Entonces se vio también ahí, fue criticado porque se observa este aumento de NOx del ozono, y pues critican el programa, y pues también a los 4 o 5 años pues también desaparece, y creo que es por un mal planteamiento inicial de la solución del problema. Y por otro lado, las partículas pues siguen aumentando. De hecho, en el año 2000 hay un aumento significativo en los niveles de partículas, se observa en todas las estaciones. Y es que en ese tiempo se terminó de ampliar la capacidad de la refinería y se legalizaron más de 300,000 autos que trajeron de Estados Unidos en aquel entonces. Entonces se atribuye que ese aumento fue pues muy atribuible a este tipo de fuentes que aumentaron, por un lado, la refinación de petróleo, y por otro lado, pues todos esos vehículos que entraron a la ciudad. Y también se observa, y se ha observado a lo largo de este tiempo, que en ocasiones, si se ve por estación, porque a veces tendemos a verlo como un promedio anual, y promediamos estaciones con alta concentración con otras de baja concentración, y esto pues se puede prestar a veces un poco a confusión. La zona más contaminada es hacia el oeste de la ciudad, lo que es Santa Catarina y Escobedo.
Entonces, si se observa estas estaciones, pues se ve que en algunos sitios se ha elevado la contaminación, o se ha mantenido más o menos estables, y en algunas sube y baja. Y eso debido a procesos de urbanización que ocurrieron en esas zonas. Pero en general, pues lo que se muestra comparando la década de los 90 contra la década del 2000 es que hay un aumento de una tercera parte a 2/3 partes de la población quedan expuestas ya a mala calidad del aire. Y hasta 2003 se empieza a reportar la concentración de PM2.5, la cual oscila un poco en el día, y lo grave es las excedencias diarias que tiene este contaminante, que es menor al PM10 y al ozono. Y sin embargo, la norma anual se excede aquí de 2 a 3 veces, dependiendo de la zona de la ciudad donde se encuentre. Y pues definitivamente esto es lo que ha causado un problema de mayor interés para la población por sus efectos en salud. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos a la segunda parte de la agenda de este panel, que tiene que ver con el hoy. Hoy, bueno, vemos los observadores de tribuna, pudiéramos decirlo así, pues vemos que hay legislación, hay políticas públicas por parte de algunas autoridades en el tema de la materia de calidad del aire. Hay mediciones, hay indicadores, hay referencias internacionales, hay una conciencia muy firme por parte de la población en el asunto, se publica en los periódicos información al respecto, etcétera. Todo esto que observamos, digamos, los que conocemos poco de la materia, ustedes que la conocen a fondo, ¿qué nos pudieran decir de ese hoy, en febrero del 2021, de dónde estamos parados en materia de calidad del aire en Monterrey, en el área metropolitana? Empezamos contigo, doctor Agustín. Sí, gracias, Humberto. Mira, como te decía, sí estamos mejor que antes en cuanto a concentraciones, pero estamos muy lejos de cumplir las normas de salud mexicanas. Como lo mencionaba, hay dos tipos de normas, la exposición diaria. Hay muchos días en el año que nos pasamos de la exposición diaria, del promedio diario de las normas, y esto tiene efectos directos y en horas a la población. Hay personas, hicimos un estudio nosotros con el Instituto Nacional de Salud Pública, hay personas que el mismo día en que la contaminación es muy alta, ese día tienen un problema cardíaco o tienen un problema pulmonar, algunos se hospitalizan y otros fallecen desgraciadamente. Y por otro lado tenemos lo que mencionaba Gerardo, la exposición de largo plazo. Tenemos muchos días fuera de norma y estamos por encima, casi al doble, de la norma anual en PM10 y en PM2.5. Sin embargo, por esas circunstancias que comentaba anteriormente, sí ha bajado la contaminación atmosférica. Me parece a mí que la sociedad civil está mucho mejor. No existe un momento histórico en el área metropolitana donde la conversación y la preocupación sobre la calidad del aire haya tenido este nivel. Los cambios que se dieron en Ciudad de México, que fueron cambios muy profundos que no se han dado en Monterrey, se dieron por la presión de la sociedad civil. Y entonces estamos en un punto de inflexión donde tenemos que ahora pasar eso a políticas públicas. El tema de la regulación de la calidad del aire es que es un tema muy diversificado en cuanto a las diferentes autoridades que tienen que intervenir. Otros países directamente se regulan todas las fuentes en las ciudades o en los estados. Aquí está muy disperso en la federación. Muchas de las regulaciones, los combustibles, las grandes empresas, la refinería, eso lo regula la federación. Lo que regulamos en Nuevo León o debemos regular son las fuentes vehiculares y algunas empresas como las pedreras y otras. Y luego tenemos el caso de los municipios que regula, digamos, emisores más pequeños, ¿no? Pero además de que está muy dispersa la responsabilidad, muchos de los responsables no están aplicando las normas existentes. Entonces, es muy importante que esa preocupación que existe y esa información que se ha generado pase ahora a políticas públicas que sean eficientes. Y estamos, desgraciadamente, a nivel federal,
estamos con una tendencia. Recordemos que la principal fuente de contaminación son los combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es la principal fuente de partículas menores a 2.5 micras que vienen de la combustión. Entonces, quemamos al día 6 millones de litros de gasolina, 4 millones de litros de diésel, gasolina de mala calidad, diésel de mala calidad, lo que también se utiliza en el sector industrial, etcétera. Y bueno, hay una tendencia a apoyar o a regresar a que el uso de combustibles fósiles sea la principal fuente de generación de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por el lado federal. Entonces, creo que ahí tenemos que ser muy inteligentes para que llegue el mensaje a la federación de que se externalicen las consecuencias del uso de estos combustibles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora que se está aumentando la capacidad de refinación de la refinería, nosotros ya podemos calcular cuál va a ser el aumento en el promedio diario de PM2.5 en el área metropolitana de Monterrey, y ya podemos calcular cuántas personas más se van a enfermar de diabetes y de otras enfermedades, y podemos calcular el costo que eso va a tener. Pero quienes están tomando las decisiones tienen que tener esos costos en mente, porque finalmente los vamos a venir pagando nosotros, ¿no? Quienes habitamos en el área metropolitana de Monterrey. Por otro lado, en Nuevo León tenemos que ponernos de acuerdo a tener una gobernanza que sea eficiente y que aplique toda la normativa y que tenga la capacidad de gestionar hacia abajo con los municipios. No me refiero a importancia, pero me refiero a nivel jerárquico de instituciones, que pueda apoyar para que los municipios hagan lo que les toca hacer, pero que tenga la capacidad de gestionar con la federación para que la federación haga lo que le toca hacer. Entonces, nosotros hemos estado llevando propuestas al Congreso del Estado para crear una comisión estatal de la calidad del aire, donde la ciudadanía y los expertos participen en la toma de decisiones, no solamente como consultores, sino que realmente puedan intervenir en tener un plan con metas y objetivos que se vayan cumpliendo, donde pasemos una transición energética del área metropolitana de Monterrey, como lo han hecho otras ciudades en el mundo, una ciudad eficiente desde el punto de vista energético, con buen transporte público, con industria limpia, lo que se hace en otros países del mundo, con reglas y con estímulos para llevar a donde tú quieres llevar la productividad y el transporte y el desarrollo inmobiliario, etcétera. Gracias. Muy bien. Gerardo, por favor, en tu turno, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, la red de monitoreo pues evolucionó. Actualmente hay 14 estaciones ya de monitoreo, una más que se empieza a instalar. Y lamentablemente, pues los últimos años sí hubo fallas en los sistemas, hubo pérdida por cuestiones de mantenimiento, pérdida de información que no se recolectó. Y eso pues afecta las estadísticas de los últimos años, porque si hay estaciones que a lo mejor tenían concentraciones bajas, otras más altas y no se midieron, pues eso mueve promedios. De ahí pues lo interesante de ver qué va ocurriendo con cada estación y tratar de mantener esa historia. Pero aún así, pues podemos seguir monitoreando, pero vamos a seguir midiendo más de lo mismo, que tenemos un problema grave, es la realidad que podemos ver aquí. Y también se comentó ya también la producción de la refinería va muy relacionada, o sea, encontrar una correlación con la calidad del aire, en particular con las concentraciones de partículas PM2.5. Esto pues no significa que haya correlación, no significa que haya causalidad. Sin embargo, haciendo estudios ya más profundos, sí se ha encontrado que las PM2.5, esa partícula muy fina, que es la de mayor importancia, sí tiene un alto contenido de lo que se llama un aerosol secundario. Quiere decir contaminantes, gases que van reaccionando en la atmósfera y van formando partículas. Y ahí encontramos sulfato de amonio, nitrato de amonio, carbono orgánico secundario, que se le llama carbono elemental, como el hollín, material crustal, que es de la corteza terrestre, trazas de metales. Y eso ya empieza a dar una causalidad, una relación a las posibles fuentes. Y pues si se cruza con el inventario de emisiones, pues identifican fuentes importantes de azufre, como es la emisión directa de la refinería, combustibles, uso de combustibles con alto contenido de azufre, algunos procesos industriales,
los vehículos. ¿Qué nos ha ayudado? Pues la tecnología vehicular sí nos ha ayudado, son más eficientes, ha habido convertidor catalítico, programas en las empresas están preocupadas por mejorar su desempeño energético, porque significa dinero. Esto no quiere decir que no contaminen, simplemente pues van en esa línea y algunas se han ido moviendo, otras pues yo creo que van en ese camino. Pero todos esos esfuerzos no han sido suficientes frente al aumento en consumo de combustibles fósiles. La realidad es que ha seguido aumentando en el área metropolitana. Ya también se comentó la conciencia social. Eso es importante, de acuerdo a un estudio que realicé para el Fondo Mundial de la Naturaleza, el World Wildlife Fund, entrevistando a diferentes sectores, transporte, sectores de gobierno, industria, acciones sociales de la sociedad civil. Todas tienen como entre los 3 temas principales el de calidad del aire que atender en el área metropolitana desde el punto de vista ambiental. Y eso pues es importante porque empieza ya a formar una base, un objetivo común que hay que resolver y que evita confrontaciones. Y esto pues las ciudades que han podido manejar este problema pues sí requieren que haya un diálogo entre esos sectores, que se promueva la participación ciudadana en la gobernanza, que se tome en cuenta todo esto para tomar decisiones. Pero aquí hay un punto muy importante, esas decisiones tienen que ser informadas y fundamentadas técnicamente, que respondan a nuestra condición local, no solo copiar estrategias o acciones que se aplican en otras ciudades, porque eso crea mucha confusión. Y ahí hay varios programas en esa línea que pues siempre complican este tipo de decisiones y si no se evalúan adecuadamente, pues no tienen ese sustento técnico y de beneficio económico contra el costo, que es importante tenerlo. Y el ProAire, pues se ha mencionado 3 de ellos. Todos tienen acciones muy similares e incluyen, en palabras diferentes, pero todos incluyen que debe de tener mayor eficiencia en el transporte. La planeación urbana tiene que ser integrada con sistemas de movilidad, que debe haber una transición energética hacia fuentes renovables, mejorar calidad de combustibles con menos azufres, entre otras de las más importantes, que es más o menos donde nos encontramos ahorita. Yo creo en una muy buena posición de poder avanzar hacia futuro. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Brenda, dentro de nuestro gran panel con la participación de ustedes 3, pues tú eres la persona que tiene más experiencia en administración pública, tanto a nivel federal, en un puesto importante como delegada y también funcionaria de alto nivel en esta materia en 2 municipios de la área metropolitana. En hoy, tú nos pudieras comentar, agregar algo a lo que ha dicho Agustín y Gerardo en materia de lo que hace la autoridad en términos de medición o de informar a la población desde el punto de vista de la autoridad esta materia de calidad del aire? Sí, en materia, bueno, yo quisiera responder a pregunta expresa, ¿verdad? Que ¿cómo estamos hoy? Pues yo quisiera decir que estamos más informados, estamos confundidos y estamos sin rumbo. Es un tema complejo, ¿sí? Sí. Porque estamos más informados, tenemos un diagnóstico elaborado por Mario Molina, hay un ProAire muy reciente que es del 2016, 2015, 2016, tenemos mucha información, como bien lo dijo ahorita el doctor Alfonso, existe una efervescencia por parte de la comunidad y está cada vez más enfocada a conocer y a saber cómo impacta eso en su vida, ¿verdad? Cotidiana. Hay más información, pero pues yo todos los días veo a la gente corriendo en las calzadas, yo todos los días veo a la gente con pleno alerta ambiental que está haciendo actividades cuando debería replegarse o debería tomar otro tipo de medidas, ¿me explico? O sea, hay más información, pero no hay una acción respecto a esa información. ¿Confundidos en qué sentido? Y en eso respondo a la pregunta, ingeniero. El gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal tienen sus respectivas competencias. Y están confundidos ahorita porque pareciera que nadie es responsable de nada, ¿sí? Cuando a todos les toca una parte de la responsabilidad, ¿sí? Si hablamos de residuos peligrosos o hablamos de algún tipo de fuente, ya sea fija o móvil, pues alguien tiene la competencia, ¿verdad?, para regularlo. Entonces, existe una tendencia, ¿verdad?, que por años o por periodos se le quiere atribuir a una fuente determinada. Por ejemplo, en un año, en el 2015, las pedreras tenían la culpa, ¿verdad? Pero en el 2016 la industria tenía la culpa.
en el 2018 los autos tienen la culpa. Y esas tendencias pragmáticas, de decir, esta fuente es la que contamina, no son correctas. Y sería como muy interesante analizar qué pasó en el 2020, si todos nos detuvimos, ¿sí? Y seguía la contaminación. Entonces, es importante como no, cada quien, todos en lo de todo, pero cada quien en lo suyo, ¿sí? Si al municipio, desde un punto de vista ambiental, le corresponde hacer inventario de emisiones, le corresponde regular las pequeñas empresas, ¿sí? Le corresponde regular los polvos provocados por los fraccionamientos o las construcciones. Si al municipio le corresponde la reforestación, eso es lo que tiene que hacer. Y si al gobierno del estado le toca regular otro tipo de empresas, ¿sí? Ya sea pedreras, cementeras, analizar el contexto de la planeación metropolitana, eso es lo que tiene que hacer. Y si al gobierno federal le toca meter en cintura a la refinería, es lo que tiene que hacer. Por eso me refiero que estamos, pues, confundidos en el sentido de que nadie quiere hacer nada porque el otro tiene la culpa. Y ese es un problema desde el punto de vista de la administración pública. Si nosotros nos referimos a los reglamentos, vamos a encontrar que hay reglamentos que son prácticamente perfectos. Está el reglamento de Monterrey, por ejemplo, habla acerca de la contaminación atmosférica, ¿sí? Habla acerca de qué hacer en caso de que exista un impacto en materia ambiental, en materia de calidad del aire. El caso de San Pedro igual, los reglamentos son reglamentos ejemplares. Pero, por ejemplo, ahorita entra una temática adicional, que es el tema de cambio climático. No hay ni un solo municipio en la zona metropolitana que tenga un reglamento de cambio climático, por ejemplo, cuando ya es una obligación desde el año pasado que lo tuviera. Ahora, desde el punto de vista operativo de qué dice la ley y qué es lo que hay que hacer, pues voy a poner un ejemplo, y no es por señalar a nadie en particular, es solamente para ver cómo estamos. Si hablamos en materia de inspección y vigilancia, nos encontramos que el municipio de Monterrey tiene 4 inspectores, ¿sí? Y esos 4 inspectores tienen que inspeccionar ruido, tienen que inspeccionar volado y tienen que inspeccionar prácticamente todo, ¿sí? Entonces, tenemos un tema también de vigilancia. Y por el otro lado, también no existe nueva tecnología que sea más, que induzca más o que promueva la participación ciudadana para promover focalizar la problemática en puntos específicos, ¿sí? Hace algún tiempo, en el año 2019, el municipio de San Pedro instalamos de manera experimental y a petición de un ciudadano un sistema de medición que se llama Purple, muy criticado por algunos, pero al final del día es parte de la educación ambiental que se debe dar en la comunidad y es parte de esta ciencia ciudadana que debemos de promover en nuestra comunidad para que cada uno de los ciudadanos seamos responsables y copartícipes del cambio. Si yo ya sé que ahorita hay una alerta ambiental, pues yo no debo salir a correr. Si yo sé que hay ahorita alerta ambiental, si estoy haciendo una construcción en mi casa, lo que tengo que hacer es humectar, ¿sí? Humectar y no permitir provocar más esto. Porque bien lo mencionaba el doctor Mejía, el problema aquí no es que te expongas en una ocasión a la contaminación. El problema es que la dosis hace el veneno y el veneno está presente todos los días. Entonces es como una droga, ¿sí? Prácticamente. Ya no nos hace daño estar aquí, o sea, pero hay personas que son muy sensibles en su sistema respiratorio o en sus pulmones o en alguna parte de su cuerpo y a lo mejor no es directamente el daño, pero es pues que le impacta, ¿verdad? De una o de otra manera. Entonces, creo que el tema no se ha tratado de manera transversal y si a esto le sumamos que el gobierno federal simple y sencillamente su agenda no es ambiental, no le interesa el tema ambiental, ni siquiera creo que sepan qué significa sustentabilidad, no, pues tenemos menos esperanzas, ¿no? De que sea un acompañamiento como en otros años sí se ha venido dando. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos al tercer aspecto de este interesante panel, hablando del futuro, de qué es lo que viene.
Y una reflexión que les comparto es de que, bueno, estamos transitando por esta coyuntura tan compleja del COVID-19 y se habla de que, vamos a decir, afortunadamente pronto podemos llegar a una nueva normalidad que la verdad que no la entendemos plenamente, pero lo que sí entendemos es de que una de las cosas de esa nueva normalidad va a ser una nueva visión que cada uno de nosotros tendremos sobre pues calidad de vida, sobre la forma como consumimos, las actividades que hacemos, inclusive la forma como nos relacionamos. Y por otro lado, también en unos meses pues tendremos un congreso que se instala, no nuevos diputados porque casi muchos van a repetir, pero sí un nuevo congreso que se instala, sí autoridades estatales nuevas, autoridades municipales son una buena parte también nuevas, eso implica regidores y una serie de funcionarios públicos que estarán a cargo de muchas responsabilidades, entre ellas atender las demandas ciudadanas como esta de calidad del aire. Entonces, con ese ciudadano ya de la nueva realidad y con esas autoridades nuevas que vienen por los calendarios electorales y todo lo que ustedes nos han platicado, ¿qué sigue? ¿Qué debemos hacer a nivel de los ciudadanos, a nivel de los organismos o sociedades que como las que ustedes forman parte, hacen esa labor tan importante por promover la calidad del aire, y a nivel de las autoridades también, municipal, estatal y federal, entre todos, ¿qué debemos hacer cada quien en su frente que le corresponde? Y empezamos contigo, doctor Gerardo. Sí, gracias. Bueno, ya se ha comentado, los ProAires tienen estrategias ahí que se han comentado que se pueden seguir y lo hacen de una forma clara y repetitiva. Y también se plasma en el plan estratégico y en otros documentos, inclusive de la agenda ciudadana, que se han socializado de alguna manera y han salido de ahí. ¿Y por qué es importante trabajar en esto? Y ahorita comento algunas de ellas. Pues vamos a futuro a tener una creciente presión sobre nuestra cuenca atmosférica, pues la población va creciendo, va a demandar servicios, vivienda, energía, y eso pues también una mayor presión en la producción. Y todo esto, pues si nuestra energía viene de fuentes fósiles, pues vamos a seguir aumentando la contaminación en la ciudad, que aparentemente vemos que se permanece constante. Pero no hay que olvidar, si el área metropolitana crece, el volumen donde se está dispersando es mayor, esa masa de contaminantes. Si la concentración se mantiene constante, pues qué peligro, donde en algún momento se ponga más compacto y sigamos igual y puede en algún momento no dispersarse tan fácilmente. También vemos una flota vehicular que va en aumento, el número de autos por persona va en aumento, eso también demanda mayor cantidad de combustibles y pues sí ha habido algunos cambios a gas natural, lo cual es importante, pero es bueno también pensar en qué vamos a hacer con todos nuestros sistemas para movernos a energías renovables, inclusive pues ver cómo hacer las emisiones a futuro. Actualmente gastamos casi 70,000 millones de pesos en diésel y gasolina para transporte. La pregunta es, ¿qué pasa si nos moviéramos de transporte particular a transporte público y la infraestructura se dedique a promover el transporte público y nos ahorramos ahí dinero? Al ahorrar dinero es menos combustible, menos emisiones y obviamente hay otros beneficios. Todas esas acciones también se deben de evaluar. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio? Como comentaba. Y pues no esperar que sea simplemente actuar por alguna ocurrencia, percepción o copias de otros lados, que no necesariamente es lo más efectivo aquí. Si aquí atacamos partículas y en otros lados se ataca ozono, como el caso de Los Ángeles, por ejemplo. En salud también hay un beneficio importante que se tiene que considerar en estas evaluaciones, porque pues ya nos han catalogado como una de las ciudades más contaminadas de América y en riesgos a salud, al estar expuestos a partículas, pues tenemos un riesgo más alto que el de Ciudad de México. Eso pues fue un detonante en 2015 cuando esto lo anuncia el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente y pues llama mucho la atención porque ya estamos hablando del impacto en salud, porque esto de calidad del aire pues, es un problema de salud en sí. Y esto está reportado en algunos estudios que hicimos ya desde la década pasada y recientemente en el ProAire. Se estimaba, por ejemplo, que las pérdidas por enfermedades, mortalidad, pérdidas de productividad pudieran llegar a representar hasta $800 millones al año. Valores menos, valores un poco más altos, una cifra promedio. Inclusive el ProAire actual marca 8,000 millones de pesos al año el costo solo por mortalidad, sin agregar morbilidad y productividad. Entonces, reducir todo eso tiene beneficios importantes y es algo que se tiene que llevar o internalizar, como dicen los economistas, en la toma de decisiones. Hay muy buenas oportunidades de hacer esto.
En refinería, pues he platicado inclusive con gente de petróleos y controlar emisiones de azufre es algo que se puede hacer, pero se necesitan hacer inversiones para que esto pueda ser lograble. Igualmente con otras empresas que tienen oportunidad de reducir emisiones, y pues ya había comentado el caso del tráfico. Y también pues es muy difícil responsabilizar. La gente busca quién es el culpable. Todos de alguna manera somos responsables porque requerimos de energía para mejorar nuestra calidad de vida. Y al requerir bienes, servicios, pues estamos contribuyendo a esa huella de carbono, esa huella de contaminación que tenemos, y pues todos tenemos que actuar de alguna manera. Creo que aquí pues es importante catalogar esas acciones, debe decir cuáles son las más importantes y pues llevar inclusive a de las acciones que se van a llevar a cabo, pues ya revisar las normas actuales de emisión y adecuarlas al área metropolitana. Por ejemplo, en refinería puede estar cumpliendo su norma de emisión porque marca que debe capturar un porcentaje de azufre, pero si refina más combustóleo, puede seguir capturando el mismo porcentaje, pero emitir más. ¿Cuándo se debería de topar, por ejemplo, una cantidad de emisión? Y es algo que se puede resolver técnicamente, pero sí se necesita inversión. Y algo muy importante, yo creo que necesitamos entender como sociedad y aceptarlo, porque a veces somos un poco renuentes a ellos. Estamos regidos por leyes naturales, ¿sí? Y técnicas. El problema de contaminación aquí no se rige por una ley natural. Y las soluciones técnicas nos dicen lo que hay que hacer. Si no reducimos consumo de combustibles y no se controla emisión, pues podemos tener la legislación que queramos. No, mientras no se implementen las medidas, no se va a resolver el problema. Eso es algo técnico, científico. La política, todas esas políticas deben de ir encaminadas a que se implementen estas medidas, y creo que platicándolo con los sectores es algo que se va entendiendo y pues se va aceptando, y creo que es lo relevante donde nos pueden apoyar nuestros nuevos candidatos. ¿Qué hacer con esas políticas para que se implementen las medidas que dictan los sectores académicos, las áreas técnicas? Gracias. Muy bien. Maestra Brenda, por favor, tu punto de vista sobre hacia dónde vamos o a dónde deberíamos ir. Pues creo que este próximo periodo, en esta próxima etapa de generación que tenemos como regiomontanos, ingeniero, es una época de disrupción total. Y yo creo que si tuviéramos que decirle algo a todos para que todos lo entendiéramos bien fácil, sin equivocarnos y sin tener ninguna duda, es no nos debemos de andar por las ramas, ¿verdad? ¿Cuál sería el principal consejo para todos? Es no hay que andar por las ramas. Aquí hay un problema, ya está muy diagnosticado, está muy focalizado y existe solución. Y tal vez no se puede reducir totalmente el problema, pero se puede mitigar, ¿verdad? Entonces, tenemos que familiarizarnos con el tema de calidad del aire, con el impacto que genera en la comunidad, y creo que la próxima generación de gobernantes, de legisladores, de gobernantes municipales, tiene que ir enfocado a reducir, a minimizar y a solucionar algunos problemas muy complejos. Y voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el tema de la movilidad, estos temas de traslado que en lugar de llegar a nuestros destinos, hay un origen-destino, hacemos largas horas de tiempo prendiendo el automóvil, los camiones no tienen mantenimiento, hay todo un tema de movilidad que se tiene que solucionar, que buscar otras alternativas. Es increíble que tenemos ya algunos años y solamente tenemos 3 líneas del metro, ¿sí? Ya es increíble, son prácticamente tres décadas, hubo 7 años en que apenas van llegando los vagones, ¿verdad? Y luego tuvimos un intento, ¿verdad?, de hacer una ecovía con un servicio que le diera mayor facilidad a la gente, pero pues solamente se quedó una línea, no hay una solución para estos entronques, ¿verdad?, lo que se les llama los entronques para transitar a la gente con mayor flujo. Entonces, el tema de movilidad es un tema que se debe de discutir. Hay temas muy polémicos, porque, por ejemplo, están temas como desde las revisiones de los vehículos, que la verdad es que no deberíamos nadie necesitar que nos digan que tenemos que llevar a revisar nuestros vehículos, cuando nosotros ya sabemos que hay 2 cosas que no nos debe fallar,
cambio de aceite y gasolina, ¿verdad? Y de preferencia, pues la gasolina, pues la de mejor calidad, ¿no? Entonces, un tema es el de movilidad. El otro tema es nuestra capacidad de infraestructura, ¿sí? Pero no me refiero a la infraestructura de puentes, me refiero a una infraestructura más valiosa, a una infraestructura poderosa que nunca nos va a traicionar, y es la infraestructura verde, ¿sí? Esta capacidad que tiene la naturaleza de limpiar el aire, esta capacidad que tiene el suelo de darnos todos estos servicios, tanto de captación de agua como captación de contaminantes, no la debemos de dejar ir. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que Coparmex impulse con todos ellos los espacios que están desprovistos de vegetación, los espacios ociosos, ¿sí? Ocuparlos como un mecanismo de defensa para la ciudad. Hoy más que nunca son un tema, pues, de salud pública, ¿sí? Entonces, y entrando a los espacios públicos, combatimos muchos problemas, como es la delincuencia, como es el paisaje urbanístico, como es todos estos elementos urbanos que son valiosos para la comunidad. Entonces, estos dos elementos, movilidad y infraestructura verde, sumados a una política de gestión ambiental en donde cada municipio hace lo que tiene que hacer, invierte en lo que tiene que invertir. Por ejemplo, el concepto de ostensibilidad, ¿sí? Un carro, de acuerdo a los reglamentos de tránsito, que cabe señalar que el reglamento es homologado en la zona metropolitana, dice que un vehículo que va transitando, que echa, por decir, le llamamos nosotros echa humo, ¿verdad? El reglamento dice, cuando un vehículo es ostensiblemente contaminante, puede ser detenido, se le puede apercibir, incluso se le puede multar e inclusive se le puede retirar el vehículo, ¿sí? Yo sé que son temas muy polémicos, pero ¿a poco alguien van a decir, no, es que la población no tiene dinero para arreglar su carro? Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. Lo que sí debemos de saber es que vivimos en una comunidad con normas y que debemos de también ser conscientes de que cada uno de nosotros genera un impacto. Entonces, los municipios, por ejemplo, si homologan reglas, por ejemplo esta, ¿sí? Si homologan, por ejemplo, el tener sus inventarios de emisiones que hoy por hoy no los tienen, ¿sí? ¿Por qué no los tienen? Porque es algo muy complejo, porque también es muy técnico, pero es muy sencillo saber quiénes son los que están emitiendo emisiones. Sabemos que hay fuentes fijas y hay fuentes móviles. Vamos a decir una municipal. Por ejemplo, los negocios donde se produce alimentos, ¿sí? Ya sea hamburguesas, tacos, ¿sí? Pues ellos también generan emisiones. Y luego hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué te vas a ir con los tacos si no te vas con la refinería o con las grandes empresas? Son los grandes debates que hay en la ciudad. Por eso tiene que ser equitativo, tiene que ser transversal, y cada municipio y cada estado tiene que hacer lo que a su competencia le corresponde. Muchas gracias. Y para terminar esta tercera ronda, doctor Agustín, tu participación, por favor. Alfonso, Humberto. Alfonso, es que me dices Agustín. Alfonso. Sí, está bien, no pasa nada. Digo, eres Alfonso, pero tienes cara de Agustín. Discúlpame. Sí, es bien importante la planeación. La primera acta de aire limpio que se hizo en el mundo se hizo el año 1956 en Inglaterra. En los Estados Unidos existe un plan que tiene más de 50 años. Ese plan ha demostrado que por cada dólar que se ha invertido en reducir la contaminación, los ciudadanos han recibido $30. O sea, lo que ha invertido el gobierno, lo que ha invertido el transporte, lo que han invertido las empresas, todo eso, por cada dólar se regresan 30. Aquí carecemos de planes. La ciudad ha estado creciendo sin control. Ahorita Brenda hablaba del cambio climático. La ciudad está cambiando, el clima está cambiando. Hay predicciones que en 50 años vamos a tener 163 días arriba de 35 grados centígrados. Eso va a ocasionar grandes cambios en el uso de la energía eléctrica. Va a reducir el uso de energía eléctrica para
para subir la temperatura en las casas, pero va a aumentar muchísimo el uso de la energía eléctrica para bajar la temperatura en las casas. ¿Qué efectos va a tener sobre la vegetación? ¿Qué efectos va a tener sobre el agua? No tenemos planes y hay una resistencia a planear, porque cuando planeas, pues se quita la discrecionalidad en la toma de decisiones, ¿verdad? Cuando tienes un plan, cuando sabes qué áreas son para crecimiento urbano, cómo vas a densificar la ciudad, dónde se va a invertir, qué se va a invertir, qué van a hacer cada instalación, qué va a ser la refinería, qué va a ser cada instalación productiva, dónde están los planes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar el agua de lluvia, etcétera? Las ciudades en el mundo, las ciudades de primer mundo tienen planes que son vinculantes. Singapur tiene un plan que pasó de ser un muladar a ser una de las mejores ciudades en el mundo. Y no nos comparemos con países de primer mundo. Vámonos a Medellín, a Colombia. Medellín, el área metropolitana de Colombia, está súper bien organizada. Ya cambiaron, tienen cientos de kilómetros de bicicletas, tienen transporte de metro súper eficiente, ya cambiaron los combustibles, tienen planes con métricas, con monitoreo, le dan seguimiento y finalmente todo eso es para beneficio de todos, porque la contaminación atmosférica, como decía Gerardo, afecta la salud y por lo tanto la economía. Y son las personas más pobres las que más sufren, porque ya tienen una base social y una base de problemas bastante complejos y además no tienen acceso a un buen sistema de salud y además obviamente no pueden una parte importante de sus ingresos dedicarlos a cuidar su salud. Entonces cuando una persona, imagínate, más o menos el 20% de los fallecimientos por diabetes tipo 2 en el área metropolitana de Monterrey se deben a la contaminación atmosférica. Cuando una persona tiene diabetes tipo 2, tiene 3, 4 años que ya no es productivo, 5 años que ya no es productivo. Se queda en su casa, alguien tiene que dejar de trabajar para atenderlo, tiene que pagar medicinas. De hecho, hay transferencia de ingresos a otro nivel económico. Entonces, es no puedes combatir la pobreza y contaminar al mismo tiempo. O sea, es un contrasentido. Estás causando pobreza. Y a nadie le conviene tener una ciudad pobre, porque obviamente un ciudadano pobre pues no consume, un ciudadano pobre no puede pensar, no puede sacrificarse él y su familia por el medio ambiente porque está pensando qué va a comer el otro día. Hay delincuencia. Ahora hay datos, bueno, no son nuevos, son datos de hace 30 años que hay una afectación, incluso las señoras que están embarazadas, los hijos que están en el vientre se afectan porque las madres respiran aire contaminado. Entonces, acaba de salir un estudio la semana pasada del Instituto Nacional de Salud Pública que las mamás que se expusieron más a PM2.5, sus hijos a los 2 años tenían menos rendimiento escolar, menos capacidad de lenguaje, menos capacidad cognitiva. Se reduce el crecimiento pulmonar. Hay un estudio de Los Ángeles donde los niños de áreas contaminadas les creció 10% menos las vías respiratorias cada año de los 10 a los 14 años. Esto quiere decir que a los 14 años tenían 40% menos desarrollado el tracto respiratorio. Entonces, ¿cuál es el costo que estamos teniendo por la contaminación atmosférica? Lo estamos pagando de otra manera, ¿no? Y ahorita que se mencionaba, es un tema del interés individual versus el interés colectivo, ¿no? La tragedia de los comunes, famosa esta, que se desarrolló en Inglaterra. Cuando tienes un interés personal, más que un interés colectivo, pues al último vas a dañar un recurso que es para todos y que te afecta a ti mismo, ¿no? Entonces, pues si tú tienes un vehículo que contamina mucho, pues tu hijo va a estar respirando y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí se requiere y voluntad, porque nosotros como ciudadanos podemos estar muy conscientes y podemos producir información, pero si quien tiene que tomar las decisiones no está convencido y no quiere, ahí se atoran las cosas, ¿verdad? O va por otro lado, o sea, porque no quiere entender o
o dice que son mentiras. Entonces, sí, el tema de la política pública y de quienes toman las decisiones, pues es el más importante, ¿no? Y tienen que sacrificar el interés personal de estar decidiendo a ti sí, como decía Brenda, te echo la culpa a ti, no te echo la culpa a ti, y luego te la volteo, a poner a la ciudad y a la población primero que el interés personal, ¿no? Y eso no ha sucedido todavía, no ha sucedido ni en México, ni ha sucedido aquí en Nuevo León, y ya debemos de presionar para que eso cambie. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tengo un par de preguntas que me llegaron aquí por mi chat, te los voy a hacer, y también pues un mensaje final cuando tomen ustedes su turno en la palabra. La pregunta primera es, se acaba de publicar, creo que ayer o hoy, el Plan Estratégico Nuevo León 2030, pero este es el segundo plan que hace el Consejo para la Planeación Estratégica de Nuevo León. Creo que hace 5 o 6 años hizo el anterior. ¿Ustedes saben de alguna inclusión relevante en este plan estratégico para Nuevo León por los siguientes 10 años, digamos, en el tema de calidad del aire? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que me hace una persona, seguramente es transportista, es que dice que con respecto al transporte, hablamos mucho del transporte público y del transporte personal, pero con respecto al transporte público, pero de carga, me dice que aquí en México no se pueden utilizar motores que se usan en Estados Unidos y en Europa con unas normas para calidad del aire específicas, porque no se fabrica ni siquiera el diésel ultra bajo en azufre que tiene que usarse. A lo mejor es una pregunta muy específica, pero que refleja esa, digamos, diferencia entre lo que es una política pública de producción de un combustible con la tecnología disponible para que con esa tecnología haya menores emisiones o emisiones menos dañinas. ¿Qué nos pueden comentar sobre estos dos puntos? Y pues también aprovechando por un mensaje final cuando tomen la palabra. Y empezamos contigo, Alfonso. Sí, gracias. Sí, el Consejo Nuevo León, participamos en mesas de trabajo, tiene la experiencia del plan anterior, donde venían métricas muy precisas y se tiene la experiencia de estos años, y obviamente este nuevo plan pues está mejorado en ese sentido de que, Qué bueno. de que se comprende que hay que no se puede, digamos, exigir a una autoridad en particular si las otras no participan, ¿no? Porque hay una parte que no corresponde al Ejecutivo Estatal. Entonces sí está mucho mejor enfocado y de eso se trata. El otro tema del diésel y de la gasolina, sí, ya lo hemos comentado. De hecho, nosotros lo sacamos a la opinión pública. El área metropolitana de Monterrey es tratada como si fuéramos, hay, digamos, que está la Ciudad de México. Toda la gasolina que se utiliza en Ciudad de México no se produce en Ciudad de México, se importa. ¿Por qué? Porque las normas de calidad de esa gasolina son superiores a las normas que tenemos en Monterrey. Entonces, Ciudad de México y Guadalajara son tratados como áreas metropolitanas, y a nosotros nos tratan como resto del país, como si fuéramos, no sé, un pueblito o una ciudad pequeña, Linares, ¿no? Cuando tenemos un problema, como decía Gerardo, donde ya la cuenca atmosférica está saturada de contaminantes. Entonces, y además de eso, se permite vender diésel con 500 partes por millón de azufre dentro del área metropolitana. Tanto en García como en Cadereyta se hizo ahí, en la definición de área metropolitana se quitaron esos dos municipios simplemente para que se pudiera vender diésel de esa calidad. El diésel con 500 partes por millón de azufre pues es súper contaminante. Entonces sí, efectivamente hay mucho que hacer. Ya la ciudad creció más de 100,000 hectáreas, no se puede hacer más pequeña, sino ya no seguir creciendo, y se tiene que trabajar mucho en la calidad de los combustibles, ¿verdad? Nosotros en California, por ejemplo, se pide una gasolina reformulada y se contamina mucho menos por cada vehículo que lo que se contamina aquí. Hay mucho que hacer en ese tema. Y gracias. Muchas gracias, Alfonso. Gerardo, por favor, tu comentario. Sí, bueno, en el Consejo Nuevo León, bueno, me tocó trabajar en el primer plan, precisamente en toda la parte de medio ambiente. Y bueno, era el área de sostenibilidad en general. Y ahí, estaba contenido todo lo que es desarrollo urbano
lo que es transporte, movilidad, medio ambiente, otro tema de agua y relacionados. Y ahí en la discusión yo creo lo primero que quedó claro es que aire, lo que pasa en aire es una consecuencia de las decisiones que se están tomando en el desarrollo urbano, en los usos de combustibles, sistema de movilidad. O sea, no se pueden separar. Voy a resolver un problema de aire y los otros sigue aumentando el consumo de combustibles. Claro. Es una consecuencia. Entonces creo que eso quedó claro y quedó muy bien catalogado como uno de los principales problemas. En esta segunda versión me tocó también participar, estuve con ellos, y se le dio también énfasis a cuestiones de cambio climático. Y muchas de esas acciones van ligadas, porque si se va a hacer una transición energética, se pueden reducir emisiones de CO2. Si hacemos mayor eficiencia energética, y esto es, por ejemplo, movilidad, en lugar de estar moviéndose en carros, nos movieron más en transporte público, también se reducen considerablemente los consumos de combustible. Y todo eso, aparte de beneficio en calidad de aire, también ayuda en la agenda de mitigación de CO2. Entonces, creo que está ahí contenido. El problema, nuevamente, a veces dice uno, oye, si tiene tantos beneficios, me ahorro dinero, tiene impactos en salud, etcétera, ¿por qué no lo hacemos? ¿Ha faltado alguna voluntad política? ¿Se está defendiendo algunos grupos? Y a veces eso es algo que hay que romper. ¿Cómo hacer ese diálogo para poder y convencer inclusive? Qué bueno que se hace por Coparmex. El tener una población de empleados sanos mejora la productividad y eso está plenamente demostrado en muchas ciudades. Entonces, eso ya también se ha transminado. Yo creo que nada más ahora es el cómo llegar a hacerlo y dónde seleccionar las mejores estrategias. En lo que comentaba del diésel, pues uno es en transporte público. Bueno, hacemos una migración a transporte público y no necesariamente tiene que ser a diésel. ¿Por qué no damos el salto de la rana, como dicen en Estados Unidos, el leapfrog? Vámonos de diésel de una vez hasta transporte eléctrico donde sea posible. ¿Por qué no poner mejor vías de trolebús? Guadalajara lo está haciendo. ¿Por qué aquí no podemos nosotros? ¿Sí? Y ya nos brincamos. Y es una tecnología que va a durar los próximos 30, 40 años. La quitamos del siglo pasado, que había tranvías. Nos salimos del transporte eléctrico por las tendencias mundiales y ahora estamos viendo cómo regresamos. Y eso puede durar 30, 40, 50 años. Es como vamos a estarnos moviendo. Entonces creo que eso ayuda. Y en transporte de carga, lo que se ha comentado ahí es importante ver cómo comunicar a la ciudad, pero sí empezar a ver alternativas para el transporte de carga, que se mueva a través de otros vehículos probablemente más eficientes y que hubiera centros de distribución y no necesariamente tengan que pasar por todo Ruiz Cortines y desviarlos más bien por una zona periférica si es de paso, pero que no tengan necesariamente que entrar a la ciudad. Es a grosso modo lo que puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y para terminar, gran finale, Brenda, adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con los panelistas, con Coparmex, estas reflexiones. Y creo que en el caso del Consejo Nuevo León, este instrumento de planeación que acaba de salir es clave para el desarrollo de nuestro estado. Creo que también están obligados todos los que aspiren a tener algún cargo público a leerlo, como mínimo, ¿verdad? Sí. Para conocer, está basado en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es un instrumento completo, es transversal, al menos lo que yo he analizado, lo que he leído y conocido de él, es transversal y eso es muy importante porque contempla todos los enfoques y eso es algo que a la ciudad le falta, hablar de transversalidad, ¿no? Y por el otro lado, quería comentar, hubo una modificación a la ley de movilidad sostenible en el estado de Nuevo León y están obligados todos los vehículos, ¿verdad? Todo el transporte a tener tecnologías limpias en los próximos 5 años. Esos son cambios disruptivos, como hablaba el doctor Mejía ahorita, a ver, ¿por qué no aspirar a eso? ¿No? ¿Por qué no aspirar? Y yo voy a decir otra, doctor Mejía, Nueva York lo que hizo, ¿no? Con el Central Park, ¿no? De repente dijeron, vamos a hacer esto porque hay estos problemas, pero además es la gran oportunidad para darle un nuevo giro a la ciudad, ¿no? ¿Por qué no pensar en hacer varios Central Park en la ciudad? ¿Por qué no pensar en que el carro ya no es el dueño y jefe de la ciudad, ¿no? Entonces, aunque nos enfocamos mucho a los vehículos, es porque hay un problema de movilidad muy serio en la ciudad. La pandemia ha venido a dar un refresco, ¿verdad?, a la ciudad, un momento de serenidad, por así decirlo, y bueno, pues
ahorita hay muchas cosas que aprender con este proceso de la pandemia y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes, realmente de aplauso la intervención de ustedes tres, desde Alfonso, Gerardo y Brenda, muchísimas gracias. Y bueno, yo con esto termino. Aquí Iván nos dirá unas palabras ya para concluir y terminar esta reunión. Adelante. Como bien dices, Humberto, excelente la aportación de los tres. La verdad es que estamos sumamente agradecidos. También te agradecemos mucho a ti, Humberto. Nos llevamos ideas muy claras de lo que se tiene que hacer. Sí es un poco lo que de repente podemos escuchar por aquí, por allá. Ustedes lo matizan, lo ponen desde un punto de vista concreto, ponen la ciencia atrás de esto. Y bueno, sabemos que hay mucha tarea que hacer, pero también que sí se puede, que si existe la voluntad política, que si existe la voluntad también de cada uno de nosotros de poner un granito de arena, podemos tener un mejor Monterrey, un mejor Nuevo León, una mejor calidad de aire para todos nuestros hijos, para todos nuestros herederos. Entonces, la verdad es que, doctor Alfonso, muchísimas gracias. Maestra Brenda, de verdad es que gracias. Doctor Gerardo Mejía, nuevamente muy agradecido. Y a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse, de acompañarnos, la verdad es que les agradecemos de sobremanera. Y no sin antes me despido invitándolos en 15 días, el 4 de marzo, igualmente a las 6 de la tarde, para nuestro siguiente conversatorio que será sobre seguridad. Los esperamos el 4 de marzo a las 6 de la tarde para hablar de seguridad, igual como lo hemos hecho con especialistas el día de hoy. Gracias a todos, que tengan excelente tarde y a seguirnos cuidando. Muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Saludos, saludarlos. Gracias, saludos.